¿Quieren saber la relación entre Putin y el narcotráfico internacional? El despido de burócratas en Washington y la muerte del ayatolá Jamenei. La inmigración ilegal a Estados Unidos y la guerra en Ucrania. ¿Quieren? Entonces agarren semillas de girasol o palomitas, lo que prefieran, una copa de vino tinto o, si tienen suerte, un verdadero puro cubano, enrollado en los muslos de mujeres cubanas sudorosas. Y contengan la respiración, les esperan sorpresas y revelaciones. ¿Listos? Donald Trump regresó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 y su primer año de su segundo mandato estuvo marcado por intensas reformas en inmigración, economía, política exterior y energía. Según fuentes oficiales y análisis, la administración de Trump se centró en cumplir las promesas de campaña, lo cual ya de por sí es sorprendente, tales como endurecer las fronteras, estimular el crecimiento económico y reestructurar el aparato federal. Presentamos los logros clave según los informes de 2025, Inmigración y Seguridad Fronteriza. Se logró una migración neta negativa. ¿Qué significa esto? Sí, por primera vez, creo, en 50 o 100 años, significa que más personas abandonaron Estados Unidos de las que llegaron ilegalmente. Se registró la mayor baja en la tasa de homicidios desde que existen registros. Nunca antes había habido un nivel tan bajo de homicidios. La meta de deportar a 1 millón de inmigrantes ilegales se alcanzó en un año. 8 cárteles de la droga fueron declarados organizaciones terroristas extranjeras, fortaleciendo la lucha contra el fentanilo y la seguridad en el hemisferio occidental. Me preguntan, bueno, ¿y qué? Declaraste a esos cárteles de la droga, los declaraste organizaciones terroristas extranjeras. ¿Y qué con eso? Designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras permite bloquear sus activos y bienes en Estados Unidos o bajo control de estadounidenses, y limita a los cárteles el acceso a recursos financieros para operar, como la compra de armas, sobornos y el tráfico de drogas. Así disminuye su capacidad de financiar violencia y crecer, pero lo más importante, la designación de 8 cárteles de la droga como terroristas extranjeros permitió crear el Escudo América. Es una nueva coalición regional de seguridad. Esta iniciativa, propuesta por Trump a principios del 26, une a Estados Unidos y a los líderes de los países de América Latina y el Caribe para luchar juntos contra los cárteles, el narcotráfico, el crimen transnacional y las amenazas relacionadas. ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que sucederá esto? ¿Es un cheque en blanco para Estados Unidos? Entrar en estos países con fuerzas propias y eliminar los cárteles. Y destruir los cárteles. ¿Crees que eso le agrada a los bandidos del Kremlin conocidos por su implicación en el narcotráfico? Bueno, los que pasaron a Rusia por el puerto de San Petersburgo, comprados en su momento personalmente por Vladimir Putin y Anatoly Sobchak, quienes abrieron las puertas del narcotráfico a través de Rusia hacia Europa. Abrieron una ventana. El primero abrió la ventana. Y Anatoly Sobchak y Vladimir Putin abrieron la ventana. Solo que Anatoly Sobchak y Vladimir Putin abrieron una ventana mucho más grande. Ahora, cuando algo no le agrada al Kremlin, los blogueros supuestamente anti-Putin revelan detalles interesantes. Trump es enemigo de la civilización. Los amigos, que son allá Smirnov y el calvo, ¿cómo se llama? Gordon. Trump, qué horror, llamó terroristas a los cárteles, un enemigo. Trump, ese hombre, es en el mejor de los casos un idiota y, en el peor, un vendido que trabaja abiertamente para Putin y es enemigo de Ucrania, Europa Occidental y la civilización. Economía y comercio. El PIB real creció 4.3% en el tercer trimestre de 2025. Eso es mucho. Todo el crecimiento neto de empleos fue para nacidos en Estados Unidos. Gracias al estricto control migratorio fue para los ciudadanos estadounidenses, porque antes, cuando nos decían que se habían creado muchos empleos y nos mostraban cuántos, la mitad por así decirlo, se creaba en la burocracia, en el aparato gubernamental, no aportaban nada, solo nos quitaban dinero. El resto se destinaba a los ilegales más caros y convenientes. En segundo lugar, empresas como Anthropic han atraído billones de dólares, incluyendo 50,000 millones y la infraestructura. Meta, 1,000 millones en un centro de datos. Jotota, 55,000 millones. TSMC, 100,000 millones y más.
Reducción de inflación al 2.8%. En el gobierno de Trump, los huevos bajaron 50% anual y la gasolina cuesta menos de $3 en 31 estados. Ahora, debido a la guerra en Irán, la gasolina está subiendo de precio. Ha aumentado un 15%, pero cuando termine la guerra, volverá a bajar y lo más probable es que empiece a bajar de precio otra vez. La imposición de aranceles llevó a una guerra comercial con China, pero se logró un acuerdo con Xi que resolvió parcialmente las tensiones. El déficit comercial se redujo en un 35%, no está mal. Eso es de 600,000 millones, es decir, se redujeron 200,000 millones, se generaron 345,000 empleos en manufactura. Se implementó la cuenta Trump con 25 millones de niños, algo increíble. Familias pobres con donaciones. Todo comenzó cuando Michael y Susan Dell donaron más de 6,000 millones de dólares. Y también un montón de gente rica, y el gobierno también va a aportar, de ese dinero que reciben en la aduana por los aranceles. Esto debería causar histeria entre quienes llaman o llamaron a Trump idiota y perdedor. Un PIB creciendo más del 4% es algo inédito hoy en día. Obama decía que 1.9 o 2 es el máximo para la nueva realidad. Por eso creen que Trump es tonto. ¿Entienden? Él no sabía que 2 era el máximo, pues no lo sabía. Otro ni siquiera lo habría pensado, pero él, como un tonto, no lo sabía. Quizás se pregunten si quienes dicen esto son más inteligentes que él. Empiezas a entender que todas las esperanzas, había muchas esperanzas, de todos modos tal vez, y de alguna manera, pero de todos modos probablemente, tal vez exageran, de todos modos, él sí se preocupa, de todos modos, por su reputación en América. Él ya sabe todo, eso no importa. A Trump solo le importa él mismo, no Ucrania, Rusia ni América. Bueno, ese Trump es un narcisista. ¿Viste cómo el calvo le daba la razón y asentía? Le gusta que en su canal un ajedrecista critique al idiota de Trump, política exterior. Se han firmado acuerdos de paz que pusieron fin a varias guerras o conflictos. Tailandia, Camboya, Ruanda, Congo, India, Pakistán, Armenia, Azerbaiyán, Egipto, Etiopía. Se reestructuró la política exterior, presiona a aliados y de ellos mejora frente a enemigos, como aranceles a productos chinos de más del 100% en su punto máximo. Se han mejorado las relaciones comerciales. Bueno, no sé, Bangladesh nos compró soja por 1.2 mil millones de dólares. ¿Alguna vez se imaginaron algo así? Venezuela y Cuba están unidos histórica, ideológica y económicamente. Ahora sus caminos se separaron radicalmente por la política de Donald Trump en su segundo mandato. Desde 2000 Venezuela suministraba a Cuba entre 30 y 35 mil barriles diarios de petróleo a precios preferenciales. A cambio se pagaba con médicos, maestros y asesores militares cubanos, como les llamaban. Ya sabes a qué me refiero. Esto era clave para la economía cubana. Sin petróleo venezolano hay apagones, falta de combustible y comida. Lo más relevante. El 3 de enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar. La Operación Temporal Delta capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa en Caracas. Fueron llevados a Estados Unidos y juzgados por narcoterrorismo. Maduro fue derrocado. Delcy Rodríguez, antes vicepresidenta, ahora es presidenta interina. Estados Unidos levantó sanciones al petróleo y permitieron la privatización. Empresas de Estados Unidos invierten en recuperar producción y ahora todo el petróleo venezolano va a Estados Unidos, no a Rusia o China. Además, pagamos más que los chinos. Pero al menos controlamos totalmente ese petróleo. Trump lo llama liberación y un modelo regional. Dijo que Venezuela está bajo protección de Estados Unidos, del país más poderoso del mundo. Un gran golpe para China y enorme ganancia para Estados Unidos. Trump hizo esto justo para... Lo adiviné, para que Putin estuviera feliz, ¿no? Pero la payasada amenazante de Trump. Su papel de Zeus aún no causa la impresión adecuada en su destinatario, es decir, en Putin. Entendido, no impresiona. Por ahora no impresiona. Hablemos de Cuba. La pérdida del petróleo venezolano causó una crisis catastrófica, apagones de 20 horas al día, sin combustible, comida, ni turismo. Trump de inmediato declaró que ni una gota más de petróleo, ni dinero de Venezuela, irían a Cuba. Cero. Bueno, si no entendieron la palabra, cero. Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde. Trump anunció nuevas sanciones y emergencia nacional contra Cuba. Pronto será demasiado tarde.
El apoyo de Rusia, China, Hamas y Hezbollah devolvió a Cuba a la lista de patrocinadores del terrorismo. En marzo de 2026, en la cumbre Escudo de las Américas en Florida, Trump mencionó Cuba en sus últimos momentos. Están al límite, casi sin combustible. Y es posible, dijo él, una toma amistosa. Bueno, él se refería a un trato, por supuesto. O no amistoso, no lo sé, no importa. Están en serios problemas y quieren nuestra ayuda. Todos quieren hacer un trato con nosotros. Quieren nuestra ayuda, y es muy posible que así sea. Estados Unidos autorizó la venta directa de diésel y productos petroleros al sector privado cubano para evadir el embargo. Buscan hacer que Cuba dependa más de Estados Unidos y alejarla del eje del mal. Bueno, que incluyan, ya sabes, a Rusia, China, Corea del Norte, Venezuela, Nicaragua, Irán. ¿Quién más está ahí? Trump hace esto exclusivamente porque quiere ganarse el favor de Putin, porque Trump es un títere de Putin. Solo sueña con servir a su amo, como descubrirán en la siguiente revelación. Ahora es claro que parece débil. Se lo preguntan directo. Señor presidente, ¿va a responderle de alguna manera a Vladimir Putin por su abierto desprecio hacia usted? Vladimir Putin desprecia abiertamente a Trump porque tomó Cuba, Venezuela e Irán, no Francia ni Reino Unido, energía y medio ambiente. Se logró un récord en la producción de energía. Las viejas plantas eléctricas de carbón siguieron operando para respaldar la política de carbón limpio. El aumento en exportaciones de energía impulsa el crecimiento económico. Producción y extracción de energía en Estados Unidos alcanzaron récords según NAMAR 26, un logro histórico para la economía y el empleo. Estados Unidos alcanza récord en producción, 13.6 millones de barriles diarios de petróleo y récord en gas natural, de 109 a 120 mil millones de pies cúbicos diarios. Se prevé mayor crecimiento en 2026 y 2027. Esto crea cientos de miles de empleos en Texas, Nuevo México, Pensilvania, Oklahoma. Ya mencioné que durante la guerra la gasolina subió un 15%. Tan pronto como termine la guerra, volverá a sus precios normales. La independencia energética se vincula con la seguridad. Estados Unidos ahora lidera la extracción mundial de petróleo y gas. El mayor exportador de GNL, bueno, eso es gas natural licuado, ¿verdad? Rompe récords, de 15 a 18 mil millones de pies cúbicos por día en 2026. Reduce dependencia de importaciones y da ventajas geopolíticas. Más impuestos y regalías por inversiones en infraestructura y reposición de la reserva estratégica de petróleo. Incluso si ahora se debe sacar una cantidad para la guerra, Trump la comprará de inmediato. Eso da ventaja geopolítica. Control sobre el 20% del petróleo mundial. Eso influye en Venezuela, Canadá y Guyana. Permite a Estados Unidos influir en los precios globales y evitar grandes aumentos incluso en una guerra en Irán o en el estrecho de Hormuz. Sí subió, pero pudo haber sido peor. ¿No es cierto que Trump aumentó mucho la producción y exportación de gas, petróleo y carbón? Eso, por supuesto, confirma que es un completo idiota. Absolutamente. Si fuera una persona inteligente no habría aumentado eso. Claro, hay que ser dependiente de Rusia, Irán y Venezuela. Claro, y con todos los países petroleros hay que ir, inclinarse, suplicar y sonreírles. Eso sí sería inteligente. Y lo que hace Trump, eso sí es una absoluta idiotez. Trump la cagó con sus palabras. Estoy de acuerdo. Escriben. Me duele la cabeza de escuchar ese discurso. Sentía que me volvía loco y no imaginé que sería tan largo y tedioso. Me distraje y traté de leer noticias, mientras él seguía hablando de la escalera mecánica, el monitor y el teleprompter. Sentía que algo me picaba en el cerebro y pensaba, ¿qué es eso? Ah, Trump está hablando. Bum, bum, bum. Hubo reformas importantes en el sector salud y en el gobierno, reducción de burocracia federal, reestructuración militar y atracción de grandes inversiones. Estados Unidos adoptó un sistema más de nación más favorecida para los precios de medicamentos. ¿Qué significa? Ahora los estadounidenses pagan por muchos medicamentos de marca casi igual que en otros países desarrollados. Antes pagábamos hasta 5 veces más, por lo que las farmacéuticas tuvieron que bajar mucho los precios. Los descuentos en medicamentos populares fueron de decenas e incluso cientos por ciento. Pues bien, el 12 de mayo de 2025, Donald Trump firmó una orden que exige que el precio en Estados Unidos corresponda a los precios más bajos en países con un PIB per cápita comparable.
Alemania, Francia, Canadá, Japón, etc. Al inicio esto era voluntario. Envió cartas a las 17 compañías farmacéuticas más grandes exigiendo o bajan los precios ustedes mismos o vamos a imponer reglas estrictas y aranceles. De septiembre de 2025 a febrero de 2026, los gigantes farmacéuticos ya saben, Chadland, Pfizer, Eli Lilly, AstraZeneca, Merck, TAM, Amgen, Bristol Myers y otros, firmaron un acuerdo con la Casa Blanca 16 empresas. A cambio de renunciar a los aranceles y a la presión regular, las empresas aceptaron aplicar nuevos precios reducidos a los medicamentos futuros e invertir miles de millones en la producción en Estados Unidos. Daré algunos ejemplos para que lo entiendan. Por ejemplo, Ozempic para la diabetes o Wegovy para la obesidad. El precio es de $245 a $350 al mes, no 1,000. Es un descuento del 65 a 75%. Trulicity es de Eli Lilly. Entonces, 389 en vez de 1,000 descuento del 60%. Shanubia para diabetes. $100 en vez de 330. El X es anticoagulante, 346 en vez de 800. Yo, damas y caballeros, compro esto cada mes, así que sé exactamente cuánto costaba antes. 800. Ahora cuesta 346. Medicamentos de fertilidad tienen descuentos de hasta 2,000%, pero esto es para los bebés. El efecto general. A millones de estadounidenses les pagan. Millones de estadounidenses pagan mucho menos. ¿Qué significa esto? Para los estadounidenses es una victoria. Los precios de medicamentos de marca sin genéricos han bajado y la gente ahorra miles al año. Trump lo llama la mayor victoria para los pacientes en la historia del sistema de salud de Estados Unidos. Para las farmacéuticas es presión. Pierden ganancias en Estados Unidos pero ganan tranquilidad sobre aranceles e invierten en casa. Ahora ven qué idiota es Trump. Pudo hacernos pagar más por los medicamentos y sacar tajada, pero es tonto. Reducía precios a la mitad, 1/10 o hasta 1/20 parte. ¡Qué tonto! Trump va a simular una victoria. Va a fingir que ganó donde en realidad no lo hizo. En su segundo mandato, Donald fortaleció la OTAN al lograr que los aliados subieran su gasto en defensa al 5% del PIB. Esto supera más del doble del objetivo previo del 2%. En la cumbre de la OTAN en La Haya, el 25 de junio de 2025, líderes de la alianza fijaron un nuevo objetivo para 2035, con un mínimo del 3.5% destinado exclusivamente a necesidades de defensa. El resto se utilizará para infraestructura y seguridad. Como resultado, el gasto colectivo de la OTAN podría alcanzar los 2.4 billones, lo que hace que la alianza sea más fuerte ante las amenazas de Rusia principalmente, el terrorismo y China. De Rusia primero. Solo un espía y marioneta de Putin podría pedir que la OTAN se hiciera más fuerte. Putin le pidió a Trump que hiciera eso. Trump, como fiel sirviente de la cooperativa Ocero, obedeció órdenes. ¡Qué idiota! Trump claramente se inclinó a una alianza y acercamiento con Rusia. Él y Putin hablan el mismo idioma. Él y Putin comparten los mismos valores, la misma visión del mundo, en la que lo principal es el derecho del más fuerte. El que es más fuerte tiene la razón. Trump fue el arquitecto de los acuerdos de Abraham, que normalizaron relaciones entre Israel y países árabes durante su primer mandato, 2017-2021. Bueno, claramente parece que es un completo idiota, un tonto, que no entiende nada de nada. Incluyeron a Emiratos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Siendo el primer paso tras Jordania, en 1994, Trump actuó como mediador a través de sus asesores, evitando las cuestiones palestinas y enfocándose en la cooperación económica, diplomática y militar. Marruecos recibió el reconocimiento de Estados Unidos sobre el Sahara Occidental y Sudán salió de la lista de patrocinadores del terrorismo. Trump llamó a esto el amanecer de un nuevo Medio Oriente. ¡Qué tonto! En el segundo mandato, los acuerdos se expanden. En 2025 se sumaron Kazajistán, Somalilandia, con planes para Siria, Líbano y Arabia Saudita. Esto muestra lo tonto que es Trump. Pudo atender temas importantes, como dice Vladimir Vladimirovich, hacer dinero. En lugar de eso se mete en algo que no le traerá ningún beneficio ni a su familia ni a él. Es como un cabrón mal hecho. En resumen, Trump hizo un acuerdo no oficial con Putin, que básicamente consiste en lo siguiente. Trump ayudará al dictador ruso en Ucrania, es decir,
hará que Ucrania no reciba ayuda estadounidense, y Putin, a su vez, ayudará a Trump a convertirse en presidente después. Jacobina escuchó todo desde debajo de la mesa. Quizá ni siquiera estaba bajo la mesa, sino acostado bajo la cama. ¿Quién sabe? Esa misma cama donde Trump llevaba a prostitutas moscovitas para que orinaran. El aislamiento de Irán es interesante. Trump lo logró con su estrategia de máxima presión. En su primer mandato salió del acuerdo nuclear, impuso más de 1.500 sanciones al sector financiero, petrolero y naviero de Irán, así como a empresas extranjeras que cooperan con Irán. Esto llevó a una crisis económica en Irán, pero aisló a Estados Unidos de sus aliados, quienes criticaron este enfoque. Trump prohibió la entrada a iraníes y aumentó la presión sobre los aliados de Irán. El 21 de junio de 2025 Estados Unidos, liderado por Trump, atacó 3 instalaciones nucleares, Fordo, Natanz e Isfahán. Trump dijo que los ataques eliminaron las capacidades nucleares de Irán. Esto ocurrió tras la negativa de Irán a negociar, pero en 2026 hubo señales de recuperación. Las imágenes satelitales mostraban reparaciones en Natanz y Fordo. Trump dijo que Irán retomó acciones e insinuó más ataques. A diferencia de presidentes previos que evitaban atacar sitios nucleares, la guerra de Trump con Irán es distinta a la de los 5 anteriores. Obama, Bush hijo, Clinton, Bush padre, Reagan. El enfoque estaba en ataques aéreos, operaciones especiales y ciberataques sin tropas terrestres para evitar guerras eternas. Trump no inició guerras, pero desmanteló el programa nuclear y cortó apoyo a grupos como Hamas y Hezbollah. A diferencia de Bush hijo, no hubo ocupación en Irak o Afganistán, enfocados en ataques precisos para destruir sitios nucleares y eliminar al líder supremo. Eso debilitó al régimen más rápido que en Irak, donde la guerra duró años y hubo miles de muertos. Dice Chami, real. Subieron los precios de energéticos, pero Estados Unidos no tuvo bajas en combates terrestres. Trump es más agresivo que Obama en Libia y Siria, actuando sin líneas rojas. Si amenaza con algo y no cumple, no pasa nada. Se buscaba el cambio de régimen, no solo la contención. Obama evitó ataques directos contra Irán. Para Obama, Irán era algo más cercano, mucho más cercano que Israel, digamos. A diferencia de Clinton, quien en Somalia y Yugoslavia optó por finalizar rápido en vez de prolongar misiones. Con Bush padre y Ronald Reagan, el Golfo Pérsico y Líbano, enfoque tecnológico con drones y fuerzas especiales, reduciendo riesgos. Trump es el primer presidente que se tomó en serio la amenaza iraní. Todos los demás solo hablaban. Si crees que Trump es un idiota, pero es más inteligente que los 5 presidentes anteriores, entonces esos presidentes son unos tontos completos. No sé qué significa completo tonto. De niño era un insulto muy ofensivo. Hay tontos incompletos que aún son tolerables. Y hay tontos completos, eso ya está fuera de todo límite. Esto me hace ver toda la situación diferente. Y no solo esta. El asunto es que yo, claro, no somos médicos ni doctores, pero según varios psiquiatras que observan lo que hace Trump, Trump sin duda está loco. Según Gallup, Trump tiene solo 36% de aprobación, pero eso lo evaluamos según los estándares habituales. ¿Y qué quería el propio 47º de su segundo mandato presidencial? No sé qué es obvio para Rayashkin, pero para mí solo está claro que es un burro engreído. Perdón, burros, por compararlos con Rayashkin, aunque tiene buena compañía. Los mismos burros de Smirnov y Kasparov, Apornikov, Shvets, Shetelman y Yakovenko. No mencionen su nombre frente a mí en la oscuridad. Pensé lo siguiente, hagamos una pequeña encuesta, señores, así es. Respóndanme en los comentarios. ¿Ustedes creen que ese Trump es un pavo real tonto, un perdedor que no entiende nada de nada? ¿O creen que todas las personas cuyos videos les mostré son simplemente unos vendidos, envidiosos y que solo desprenden un fresco olor a mierda? ¿Y los felicito por eso? Hago una pregunta, no estoy afirmando que sean así, solo pregunto, ¿qué piensan ustedes al respecto? Es hora de despedirnos. Aunque créanme, todavía hay mucho que puedo contarles sobre las acciones tontas de Trump, que por alguna razón tienen un impacto increíble en nuestras vidas. De hecho,
Creo que hicimos algo muy bueno en una vida pasada para que Dios nos haya dado a Trump. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima vez. Adiós.